Muy buenas a todos, bienvenidos a Lured Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Como cada martes ya sabéis que hacemos este tipo de vídeos en los cuales intento responder el máximo número de preguntas posibles de las que habéis hecho en el anterior vídeo de preguntas y respuestas. Así que nada, he seleccionado unas cuantas preguntas para el vídeo de hoy, había muchísimas muy interesantes, me ha costado mucho elegir, o sea que os animo otra vez a dejar todas las preguntas o dudas que tengáis en los comentarios de este vídeo para poder intentar resolverlas en el próximo vídeo de preguntas y respuestas. Así que sin más, vamos a empezar. Y empiezo con una pregunta que me hacéis muchísimo. En este caso he cogido la de Alejandro Dols, que me pregunta en qué página compro los señuelos. Bien, como sabéis, tengo sponsors, tengo marcas que me envían señuelos para que los use, los utilice en los vídeos y los veáis. O sea que me evito comprar bastantes señuelos. De todos modos, siempre voy comprando algún que otro señuelo que me gusta, que me parece extraño, que tengo ganas de probar. Y no lo compro de una página en concreto, o sea, siempre suelo recomendar la página de Caranx porque sé que es fiable, porque sé que tiene muy buenos materiales y porque sé que os van a tratar bien, pero realmente compro de donde encuentro ese señuelo, o sea, no voy a una página y compro los señuelos que me gustan, sino que ya voy buscando los señuelos que quiero concretamente. Eso seguramente es porque llevo mucho tiempo pescando y ya sé lo que quiero, como digo, concretamente. Si no lo sabéis, pues sí, podéis ir a páginas como Caranx, por ejemplo, y mirar qué señuelos os gustan de los diferentes tipos que necesitéis y comprarlos todos de un mismo sitio. Esto ya depende un poco de cada uno. Así que en conclusión, yo compro un poco de todas partes. Compro mucho en eBay también porque encuentro mucha variedad, pero como digo, en estas páginas tienes que ir a buscar ya directamente lo que quieres exactamente. Sigo con otra pregunta que me hacéis bastante también, en este caso es de Alejandro Martínez, que me pregunta si con una licencia de pesca de una comunidad autónoma se puede pescar en otras. Supongo que te refieres en España, lógicamente. Pues la verdad es que no lo sé, no sé la legislación de todas partes, con lo cual es algo de lo que te tendrías que informar con antelación antes de empezar a pescar para no tener problemas con la ley. Así que la verdad es que no lo sé, no estoy seguro. Creo que a lo mejor en algunas zonas sí que te sirve la de otra comunidad autónoma, o a lo mejor en otras zonas no. O sea que es algo que os tenéis que informar vosotros. Yo no estoy informado de la legislación en toda España o en todo el mundo. Alex29 me pregunta si las rayas se pueden pescar con señuelos de superficie. Bien, las rayas son peces muy extraños, no todas son depredadoras porque hay muchas especies distintas. Las que tengo por aquí, yo he sacado alguna con señuelos, tenéis un vídeo en el que saco una pero es robada. Luego lo intenté muchísimas veces con diferentes señuelos, lo intentamos a mosca y no conseguimos hacer picar ninguna. He sacado otros tipos de rayas distintas, sí con señuelos, alguna embocada, pero igualmente no estoy seguro de si fue a atacar el señuelo o no, porque como digo, son peces que no son demasiado depredadores, o sea que es complicado y muchísimo menos con señuelos de superficie, siendo peces que tienen la boca debajo, es imposible prácticamente que cojan un señuelo de superficie. Por otra parte me pregunta si es mejor el hilo trenzado o el monofilamento. Bien, en general para spinning utilizamos hilo trenzado por las ventajas que ello nos da. O sea, podemos utilizar diámetros muchísimo más reducidos en comparación al monofilamento, obteniendo la misma resistencia, con lo cual esto todo son ventajas. Tenemos mucha más distancia de lance, las corrientes o el viento nos va a arrastrar menos el hilo, con lo cual más o menos todos son ventajas realmente. Lo que es importante es tener un carrete que permita bobinar el trenzado, si no va a ser un lío y nunca mejor dicho, os va a hacer muchísimos líos, muchísimas pelucas y al final vais a acabar perdiendo todo el trenzado y todo el dinero invertido en trenzado lo vais a perder porque el carrete os va a hacer líos. O sea que es importante tener en cuenta eso. Sigue una pregunta que tiene muchos me gusta, no sé muy bien por qué, pero es de Bayana ZY, que me pregunta si alguna vez me ha mordido o picado alguna de mis capturas. Bien, picado sí que me han picado muchas capturas con sus espinas, por suerte siempre especies que no eran venenosas. Con las especies venenosas como las arañas, los rascacios, voy con muchísimo cuidado y he tenido suerte, nunca me han pinchado. Y por otra parte, mordido, pues tampoco recuerdo que me haya mordido ningún pez que tenga dientes, o sea que no he tenido problemas en este sentido. Carlos Ramos hace una pregunta bastante interesante y es que me comenta si prefiero tener primero una caña buena o un carrete bueno. Bueno, en caso de tener que elegir dependería muchísimo de la modalidad. Por ejemplo, si buscamos atunes, necesitamos un carrete muy bueno, un freno muy bueno, con muchísima capacidad de hilo y como digo, que nos permita parar ese pez tan potente. Si nos vamos al lado opuesto, el rock fishing, por ejemplo, el carrete básicamente nos sirve para bobinar el hilo y poca cosa más, a no ser que nos entre una especie más grande de lo que pensamos. Pero en general, para rock fishing yo preferiría una caña de buena calidad, que nos permita tener mucha sensibilidad, notar bien el señuelo, notar bien las picadas, porque vamos a buscar peces más o menos pequeños. En cambio, para buscar atunes, para peces grandes, sí que es mejor tener un buen carrete que nos permita parar esos peces, sobre todo que tenga un buen freno. O sea que tenemos que jugar un poco con eso, con lo que estamos buscando. Si es para spinning medio, tal vez es mejor tener un equipo equilibrado en cuanto a calidad, tanto de la caña como del carrete. Sí que es verdad que en función de las gamas que busquemos, el carrete se nota muchísimo si es de más o menos calidad y que va a tener menos juego en todas sus partes. Tener en cuenta que el carrete tiene muchísimas partes mecánicas, cosa que la caña en este sentido es muchísimo más simple, pero bueno, son cosas que debemos tener en cuenta también, esta comodidad que nos va a dar un carrete de mayor calidad por funcionar de forma mucho más suave, sin juego en sus partes, como digo, etcétera, etcétera. Fernando López me comenta sobre el vídeo de las llampugas que subí hace un par de semanas y me pregunta por qué cambio tanto de señuelo y no insisto con los señuelos que me resultaron más efectivos.
Bien, eso es muy simple y es que los señuelos que resultan más efectivos suelen tener menos lance por el simple hecho de que son más pequeños. Los señuelos más pequeños suelen ser más efectivos para las llampugas, normalmente. Pero como tienes menos lance, para buscar las llampugas, pues prefiero utilizar otros señuelos como era por ejemplo el Surface Tension de Line Stretcher, que es un skipping lure que tiene muchísimo lance, atrae muchísimo a las llampugas, pero luego como lleva solo un anzuelo simple muy grande es muy complicado clavarlas. Por lo tanto, lo que hago es atraerlas con ese señuelo y luego cambiar a señuelos más pequeñitos que tienen menos lance, pero ya me da igual porque tengo las llampugas localizadas y pesco con esos señuelos que son más efectivos. Sigo con Hinata, que me comenta que tiene una caña de acción 15-40 gramos y me pregunta si puedo lanzar con ella 42 gramos sin miedo a que la caña se parta. Bien, evidentemente que puedes, o sea, la referencia de 15 a 40 gramos es algo un poco relativo, o sea, una caña de 15 a 40 gramos normalmente no va a lanzar bien ni 40 gramos ni va a lanzar bien 15. También depende un poco de la gama de la caña, cuanto más alta gama sea la caña normalmente te lanza mejor más rango de pesos. Pero si es una caña de gama media o baja, ten por seguro que ni va a lanzar bien el máximo ni el mínimo. Por subir 2 gramos más no vas a tener problemas. El problema es cuando subes ya muchísimo más peso. Si le pones el doble de peso, si le pones 80 gramos en vez de 40, por ahí sí que ya te puede dar problemas. Pero por subir 2 gramos evidentemente no te va a dar ningún problema. Aunque seguramente lo mejor para esa caña sean unos 30 gramos, o sea, el peso que está más o menos en medio entre el 15 y el 40. Sigo con Ignacio Salcedo, que me comenta si hay alguna distancia media a la que situar el señuelo antes de lanzar desde la puntera de la caña hasta el propio señuelo. Bien, la verdad es que no hay una distancia concreta, estipulada, que sea mejor o peor, va un poco a gustos a veces, pero yo sí que prefiero dejar bastante distancia. Si dejas más distancia puedes jugar con el péndulo que puedes hacer con el señuelo, o sea, si antes de lanzar lo mueves, haces que se mueva como si fuera un péndulo, puedes conseguir que coja más inercia y cuando lances la caña se cargue más. Esto en caso de lanzar pesos más o menos bajos para la caña que estás usando, o sea, si quieres utilizar señuelos más o menos ligeros, si por ejemplo utilizas una caña de 10 a 30 gramos y estás utilizando un señuelo de 10 gramos precisamente, seguramente te conviene dejar bastante hilo, casi la misma distancia que la longitud de la caña, hacer un poco de movimiento de péndulo y cuando el señuelo se aleje más de ti es el momento en que podrás lanzar y la caña se va a cargar más. Si dejas menos hilo entre la puntera de la caña y el señuelo no podrás hacer esto y con lo cual la caña no se te va a cargar tanto. Como digo, depende del peso que estés utilizando con la caña que estés utilizando. Sigo con Jeremy García, que me comenta si prefiero los señuelos que llevan contrapesos dentro, que hacen ruido, de tipo sonajero o sin contrapeso. Sí creo que son más efectivos. Bien, lo de los contrapesos hay que diferenciar si son sonajeros o si son contrapesos, porque no es lo mismo. O sea, un contrapeso puede no hacer ningún ruido, servir simplemente de contrapeso o llevar señuelos sonajeros. Hay muchísimos señuelos que llevan distintos tipos de sonajeros, incluso dentro de un propio señuelo puede haber distintos tipos de sonajero, con lo cual hay que diferenciarlos. Supongo que te refieres puramente a los sonajeros, los que hacen ruido, no a los que sirven de contrapeso. Por lo tanto, bueno, eso es un tema muy a gustos. Hay gente que le gusta más que haga más ruido, hay gente que le gusta más que haga menos. Yo creo que depende bastante de la situación. En una zona de agua muy calmada, buscando lubinas, por ejemplo, con muy poca profundidad, yo elegiría señuelos que no hagan ruido para no espantar las posibles lubinas que haya en esa zona. Pero como digo, va un poco a gustos. En zonas o momentos de más oleaje, tal vez sí que un señuelo con sonajero puede ayudar a llamar la atención de los peces desde más lejos o peces muy agresivos, como pueden ser las llampugas, por ejemplo. Los sonajeros yo creo que sí que funcionan, ya que, como digo, les llaman la atención desde más lejos y podemos localizarlas aunque estén bastante lejos. O sea que, como digo, va un poco a gustos y luego en función del escenario, las especies que pesquemos, etcétera, etcétera. Sigo una pregunta de Tomás Alegre, que me comenta sobre la longitud de los bajos de línea. He cogido esta pregunta porque también me la hacéis muchísimo. Hay un vídeo en el canal sobre los bajos de línea en el cual está perfectamente explicado todo esto, al menos mi opinión sobre el tema. Pero bueno, como muchos sois nuevos en el canal, como Tomás, como me comenta que es nuevo, pues seguramente no habéis visto ese vídeo. Pero bueno, yo no me complico con los bajos de línea, utilizo entre 1,5 m y 2 metros y ya está, no me complico más. Luego había otra pregunta de Alberto Clares, que me comentaba si paso el nudo de unión entre el trenzado y el bajo de línea dentro de las anillas. Bien, al dejar un bajo de línea de entre 1,5 m y 2 metros, normalmente te ves obligado a pasarlo dentro de las anillas. No pasa nada porque utilizo el nudo FG, que es un nudo que queda súper finito, con lo cual prácticamente no hay roce en las anillas y no pasa absolutamente nada por entrar el nudo en las anillas antes de lanzar y que lances con el nudo pasando por las anillas. No hay ningún problema por eso. José Antonio me pregunta si es importante no cerrar el freno del carrete del todo antes de la picada. ¿Cómo calcular el punto de freno durante una picada? Bien, durante una picada no puedes calcular el punto de freno, porque en una picada tienes que estar pendiente de clavar al pez. Pero para regular el freno lo que hay que hacer es regularlo antes de empezar a pescar, y el punto donde se tiene que regular tiene que ser a una resistencia menor a la que rompa la parte más débil de tu equipo. O sea, siempre en principio va a ser el hilo, y concretamente las uniones, o sea, el nudo de la grapa o el nudo con el bajo de línea. Por lo tanto, se tiene que regular a una presión con la cual no se rompa ninguno de estos nudos. Así que, bueno, yo lo hago a ojo, aunque se puede hacer también con una báscula, por ejemplo, y controlarlo. Pero bueno, yo lo hago con la mano, sé más o menos en función del equipo que estoy usando la presión que le puedo meter al freno.
Luego el freno en principio no se debe tocar durante la lucha ni nada, porque tienes que tenerlo regulado bien antes de todo esto. Como me preguntas en la picada, pues en la picada no hay que hacer nada, mucho menos el llevar el freno cerrado del todo como tú me comentas. Si no, si te pica un pez mínimamente grande o llevas un equipo acorde al pez que estás buscando, es que te va a romper directamente. O sea que el freno cerrado absolutamente nunca, a no ser que estés buscando meros, por ejemplo, son peces que te quieren enrocar, y en ese caso sí que tienes que llevar el freno muy cerrado para poder subirlo rápidamente. Pero por lo demás, el freno siempre regulado a una presión menor al punto de rotura más débil del equipo. Por cierto, quiero insistir en esto, es un factor muy importante. El freno es importantísimo llevarlo bien regulado, es un factor que no debemos pasar por alto. Si nos pasamos con demasiada presión, vamos a romper el hilo en caso de que nos pique un pez grande, y si lo llevamos demasiado poco apretado, si nos pica un pez que nos quiere enrocar, como puede ser mero, serviola, incluso un dentón, e incluso peces más pelágicos a veces también te quieren enrocar. Nos va a enrocar porque no vamos a tener suficiente presión para parar ese pez, con lo cual muy importante llevar el freno bien regulado. Sigo con JPDV, que me comenta que quiere información sobre cómo transportar las cañas en avión. Bien, una opción que tiene es un tubo de PVC de desagüe, por ejemplo, que son bastante resistentes. Puedes añadirle tapones en cada uno de los lados, tapones roscados, con los cuales vas a poder meter las cañas y sin ningún problema. Por otra parte, luego tienes tubos específicos que se venden precisamente para transportar cañas, o sea que no hay mucho más. Sigo con Marcelo Vigno, que me pregunta pros y contras de las punteras tubulares y sólidas. Bien, a grandes rasgos y resumiendo, las punteras sólidas son mucho más sensibles, mucho más finitas normalmente, nos van a servir mejor para manejar, por ejemplo, vinilos, y en el caso de las punteras tubulares son más rígidas y nos van a permitir manejar más tipos de señuelos distintos, con lo cual son cañas más polivalentes. Pues básicamente esos son a grandes rasgos las grandes diferencias entre unas y otras. Y termino con Ricardo Damián, que me comenta si afilo los anzuelos o los cambio por unos nuevos. Bien, afilarlos no los afilo nunca, sí que es verdad que hay gente que lo hace, pero yo en principio no lo hago nunca. Tal vez con anzuelos, si utilizas siempre anzuelos muy grandes, para atún, por ejemplo, sí que te conviene usarlos, porque los triples o los anzuelos van a ser muchísimo más caros y aparte al ser más grandes se pueden afilar. Anzuelos muy finitos es más complicado afilarlos cuando pierden el filo o cuando se oxidan. Probablemente se van a romper, se van a debilitar, con lo cual yo personalmente en principio no los afilo nunca, los cambio directamente por otros nuevos que me dan mucha más seguridad. Así que nada más por hoy. Como digo, os animo a dejar todas las preguntas y dudas que tengáis en los comentarios para poder seguir haciendo este tipo de vídeos, que compartáis este vídeo si os ha parecido interesante, que le deis a me gusta si queréis más vídeos de preguntas y respuestas como cada martes, y que os suscribáis al canal para no perderos ningún otro vídeo. Así que nada más, por mi parte me despido, hasta la próxima.